Amigos de Noticias de hoy, muy buenos días y tengan un excelente 4 de junio. En este video hablaremos sobre que Estados Unidos presiona a países europeos para que se opongan a China. Y también Sánchez prevé una guerra de años en Ucrania y trata de acelerar reformas en la Unión Europea para darle respuesta. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Sin más demoras, comenzamos. Estados Unidos presiona a países europeos para que se opongan a China. La número 2 del Departamento de Estado norteamericano, Wendy Sherman, denunció la voluntad hegemónica de China en el mundo y pidió a los países europeos ayudar a Estados Unidos a hacerle frente. Incluso antes de que el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin declararan en febrero su alianza sin límites, China ya desafiaba la seguridad de Europa, aseguró Sherman desde Washington durante una entrevista por videoconferencia con medios europeos. La número 2 de la diplomacia estadounidense denunció el acoso económico del gigante asiático al viejo continente y puso como ejemplo de ello el reciente bloqueo de las exportaciones lituanas a China, el tratamiento dado a empresas europeas como Adidas o Nike o el fracaso en la construcción de una autopista en Montenegro. Las declaraciones de Sherman siguieron la misma línea que las del secretario de Estado Antony Blinken, quien recientemente designó a China como la principal amenaza mundial a pesar de la invasión rusa de Ucrania. Washington acusa a Pekín de querer establecer un nuevo orden mundial en que el liderazgo deje de ser estadounidense. La administración del presidente Joe Biden considera que se debe presionar al gigante asiático para que respete las reglas establecidas, sobre todo a nivel comercial y respecto a los conflictos en el mar de China Meridional. Aunque Pekín está a miles de kilómetros, las acciones de China afectan el futuro de Europa, dijo Sherman. Hizo énfasis en que todo el mundo está reflexionando sobre la situación de las cadenas de aprovisionamiento que se vieron alterados con la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania. Según Sherman, Washington no quiere un conflicto con Pekín ni desacoplar su economía respecto a China. Sánchez prevé una guerra de años en Ucrania y trata de acelerar reformas en la Unión Europea para darle respuesta. En Moncloa se trabaja con la perspectiva de una guerra larga o muy larga en Ucrania, según los informes de inteligencia que recibe el gobierno de Pedro Sánchez. Eso significa una contienda de años o de muchos años, con las consecuencias económicas, sociales, energéticas, políticas y bélicas que eso conlleva para nuestro país en sí mismo, y en tanto que socio en la Unión Europea y aliados en la OTAN. Las tensiones bélicas cumplen 100 días, pero no van a acabar en breve. A la vista del casi inexistente avance en las líneas de frente, Ucrania no está en disposición de ganar la guerra y expulsar al invasor, pero sí puede resistir con la ayuda financiera y militar de los aliados, esencialmente la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Pero eso cambia los paradigmas en lo que se movían España y Europa para los próximos años. La misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció su intención no solo de que Vladimir Putin responda por sus crímenes, sino de que Rusia responda por sus atrocidades y pague la reconstrucción de Ucrania cuando la contienda acabe, y de que entre tanto Europa acelere sus reformas pendientes, entre ellas nuevas asociaciones comerciales con la vecindad sur, la África mediterránea de inicio y la subsahariana de inmediato, la desconexión energética de Rusia, de cuya dependencia Europa debe librarse, primero con nuevos suministradores, como nuestros amigos americanos, y después culminando pronto nuestra transición climática, y llevando a término una auténtica unión geopolítica, es decir, una política exterior y de seguridad común, ágil, realista y resolutiva. Ahí es donde entra de lleno la iniciativa española, con Josep Borrell al frente de la vicepresidencia de la Comisión Europea como responsable de este ámbito. Se está acelerando los trabajos, pero todo pasa por acciones efectivas. Para empezar, la puesta en marcha de la Unidad Militar de Acción Rápida de al menos 5.000 efectivos que contempla la brújula estratégica, ya aprobada hace un par de meses y después con un proceso de toma de decisiones que puede soslayar a la actual capacidad de veto en el Consejo, la Unión Europea de 2 velocidades. La conferencia sobre el futuro de Europa acaba de terminar. Con la presidencia francesa del Consejo, ha sido una iniciativa que no recibió apenas atención en España,
que pasa por ser uno de los países más europeístas de la Unión, y sin embargo lo es más de corazón que de cabeza, porque en las conclusiones de esta iniciativa se incluye una posible reforma de los tratados por la que aboga el gobierno de Pedro Sánchez. A España le conviene acabar con la regla de unanimidad en el Consejo, y el presidente se ha ofrecido para impulsar los acuerdos necesarios. En conversación, un ministro del gobierno español se pone la venda ante la herida. Esa reforma queda lejos, pero sí se pueden dar pasos alternativos. ¿Y eso qué significa? Una Europa de dos velocidades en la integración de la seguridad y las relaciones exteriores. Somos varios los Estados miembros que apostamos por esta integración, y el que quiere apuntarse que lo haga. Aunque eso rompa la unidad, el euro ya se construyó así y no rompió nada, al contrario, fue un estímulo. Y el ejemplo es que se siguen sumando países que están fuera. El último en adherirse de momento es Croacia. Lo hará el 1 de enero del 2023. Así podríamos tomar muchas más decisiones y mucho más rápido, añade este ministro, implicado de lleno en la aún incipiente negociación. Este es un momento de cambio de orden mundial y debemos ser capaces de protocolizarlo. Ese es un mensaje muy similar al que von der Leyen lanzaba este miércoles, el 24 de febrero. Vivimos un punto de inflexión al comenzar la invasión de Ucrania y Europa debe aprender a responder. El ejemplo húngaro. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión se ha empeñado en lograr el embargo a la compra de combustibles fósiles a Moscú. La idea inicialmente gritaba en el desierto por Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y portavoz económico de los liberales de Renew. Se está topando con el constante veto de Hungría. En las primeras semanas de guerra, Viktor Orbán se plegó al acuerdo en los 4 primeros paquetes de sanciones a Rusia, pero después ya había ganado su reelección por 4 años más y volvió a pesar su amistad con Putin en su negativa al embargo, y así la necesidad europea de mantener una imagen de unidad para no perder esa base moral ha influido en la ralentización de la iniciativa. Ese ejemplo vale para otros focos de tensión como los que afrontan España en su flanco sur. La amenaza rusa desde Sahel se suma a las tensiones entre Marruecos y Argelia, aliados respectivos de Washington y Moscú, y a los problemas de suministro de gas. Madrid quería mayor implicación de la Unión en políticas no solo asistenciales, sino proactivas para contener la escalada bélica entre ambos países y garantías de protección similares a las que se activaron con la agresión rusa a Ucrania. Pero para eso le hace falta que se supere la unanimidad como única vía para el acuerdo en políticas exteriores y de seguridad. Otros cambios de cálculo. El resto de aspectos en los que Sánchez quiere acelerar las decisiones es el económico y el energético. En el primer punto, el presidente sobrevive gracias a la suspensión por 4 años consecutivos de las reglas fiscales en la Unión Europea. En todo caso, ya abandonó la idea de la creación de un megafondo financiero para sufragar los gastos militares, de asistencia a refugiados y de transición energética, entre otras cosas porque el comisario económico, Paolo Gentiloni, ya ha impulsado el plan REPowerEU con 300.000 millones de euros para la aceleración de la transición energética, pero solo ha conseguido 20.000 millones del presupuesto comunitario. El resto deberá salir de otras partidas. De hecho, peligra un 15% de lo asignado a la PAC, Política Agrícola Común, y de los fondos regionales, según fuentes consultadas en el Parlamento Europeo. Y en el segundo punto, Sánchez todavía confía en que el compromiso al que llegó von der Leyen en su visita a Moncloa del pasado 5 de marzo, aquel día la presidenta de la Comisión alabó su capacidad para tender puentes y lograr acuerdos, pero sobre todo se comprometió públicamente a impulsar las interconexiones energéticas que precisa España. La apuesta es recuperar el proyecto de MidCat, un gasoducto que aproveche la enorme capacidad española para el almacenamiento y regasificación del gas licuado que ya proveen en masa Estados Unidos a Europa, y que en el futuro esa misma instalación sirva para transportar el hidrógeno verde, en cuya industria España va a invertir miles de millones de los fondos de recuperación. Falta saber quién pagará esa infraestructura. El gobierno de Sánchez se agarra al compromiso de la presidenta de la Comisión para que sea la Unión Europea, cuyos países miembros serían los principales beneficiarios, dice Teresa Rivera.
Pero el comisario Gentiloni no lo tiene nada claro y recuerda que fue el propio ejecutivo de Sánchez el que desechó esta inversión hace 3 años, cuando Bruselas se ofrecía a sufragarla. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.